Quiero saludar primeramente a nuestros seguidores a través de Canal 15 TV Cable Caguazú de la ciudad de Caguazú. Gracias por la fidelidad de siempre al estar siguiendo y no olviden que les esperamos aquí en la iglesia Alfa y Omega. No solamente hay que ver por televisión, tienen que venir a ver aquí en vivo y en directo para poder sentir la presencia de Dios en sus vidas, para ser tocados y ministrados por el Espíritu Santo de Dios. Saludar también a todos nuestros oyentes de Radio Picazú FM 96.7 y a quienes de una u otra manera llegará este mensaje, porque dice la Biblia que la palabra de Dios no vuelve vacía. Cumplirá el propósito para lo cual ha sido enviada. Miren ustedes, hermanos, que yo estuve un tiempo aquí en Caguazú como presidente de la organización de Gedeones, presidente local de Gedeones Internacionales, que es los que repartíamos la Biblia pequeñita. Yo llegué a tener en mi casa un tiempo 14,000 de esas Biblias y salíamos a repartir en los colegios, pero después cuando somos ordenados ya no podemos ser Gedeones, tenemos que renunciar porque los miembros de Gedeones no tienen que ser diáconos, no tienen que ser pastores, etcétera, etcétera. Entonces yo renuncié y entregué todo aquello, pero después de haber repartido mucho. Y en Gedeones se cuenta mucha historia de lo que hace la palabra de Dios. Por ejemplo, cuentan que se fue la gente a repartir en un colegio en Asunción. Y dice que los que iban regalando la Biblia a los niños, adolescentes de una escuela, un muchachito agarró y tiró sobre la muralla y dijo: "Nambrena, esta es una porquería". Y tiró la Biblia. Pero pasó por allí un señor que iba caminando por la calle y agarró la Biblia y llevó a su casa y conoció a Jesucristo. Era para él. El señor Emilio Morán, no recuerdo bien si era Emilio, pero Morán, el nombre del coordinador nacional de Gedeones, es un hombre que trabajaba en el Banco Unión, era bancario. Y a él en una de esas oportunidades también le regalaron una bibliecita de Gedeón en el colegio de su hijo. Y él se fue y tiró sobre su ropero. Después fue el tiempo en que quebraron varios bancos en Asunción, el banco en Paraguay, el Banco Alemán, el Banco Unión. Él se quedó sin trabajo. Y él recordó que tenía una pistola calibre 38 sobre su ropero. Y se fue para agarrar su pistola calibre 38 para suicidarse. Y al buscar su pistola, agarró la Biblia. Abrió la Biblia y fue tocado por el Espíritu Santo y se convirtió después en el presidente nacional de los que distribuyen esas Biblias en todo el país. Y hay cientos de casos, hermanos. En la cárcel, un hombre estaba allí y fue preso y tenía su Biblia. Y le tocó la celda con un famoso criminal que le dijo: "Yo te voy a matar. A cambio de perdonarte la vida, todos los días me tenés que dar una hojita de ese libro al que le llamás Biblia", porque son así chiquititas esas Biblias. "Todos los días me tenés que regalar una hoja, las veces que yo te pida, para hacer mi cigarrillo de eso". Y él todos los días, para mantenerse vivo, arrancaba una hojita y le daba al asesino, y él formaba su cigarrillo y fumaba con páginas de la Biblia. Un día tocó el momento en que arrancó la hoja y le pasó. Y estaba distraído y agarró y leyó Juan 3:16 cuando decía: "De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito". Y en ese instante el Espíritu Santo le tocó y fue transformado y dejó de arrancar la Biblia y se convirtió al Señor Jesucristo. Muchísimos casos. Nosotros hemos escrito, tenemos el libro Idolatría, el lado oscuro de la fe, que es de mi autoría, y con Raquel, en una oportunidad viniendo de Ciudad del Este, repartimos
más de 100 libros en contra de la idolatría, que es Idolatría, el lado oscuro de la fe, un libro de mi autoría también que muchos parece que no conocen todavía. Y ese libro nosotros le dábamos a los peregrinantes desde la ventanilla del auto. Era para vender, pero al final terminamos regalando casi todo, o todo prácticamente, 1000 libros. Y ese libro nosotros fuimos dándole a los peregrinantes. Y miren cómo es Dios, que la gente, muchos agradecían y guardaban, algunos habrán leído, otros por lo visto tiraron a la vera del camino. Y un día vino a trabajar aquí cuando todavía estaba la mamá de Raquel, una joven que vino para cuidarle a la señora, y hablando, le preguntó a Raquel cómo era el nombre de su nombre, el nombre de su marido, de sus hijos, y Raquel le dijo, él es Rigoberto González Man, sengo pea oso nace, le dijo. Pea pingondo le coipete en libro ya poacue, oreco. Y le explicó más o menos, y al día siguiente le trajo y le mostró el libro Idolatría, el lado oscuro de la fe, que alguien tiró a la vera de la ruta y ella había agarrado. ¿Se dan cuenta cómo funciona, hermanos? Por eso la Biblia dice, la palabra de Dios no volverá vacía. Cumplirá el propósito para lo cual fue enviada. Lo que nosotros estamos propalando a través de Canal 15 TV Cable Caguazú y a través de Radio Picazú no volverá vacía. Dice la Biblia que en este tiempo Dios enviará un tiempo muy especial. Está en Amós. Dice el Señor, he aquí yo enviaré hambre sobre la tierra, no precisamente hambre de pan, sino hambre de mi palabra, dice el Señor. Llegará un tiempo, en Amós capítulo 8 versículo 11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Va a llegar un tiempo, hermanos, en que nosotros los cristianos tenemos que estar preparados porque el Señor va a poner en el corazón de las multitudes el querer oír la palabra del Señor. Y lo que parece hoy que estamos haciendo en vano cuando ponemos las prédicas por la radio y por la televisión, estamos seguros que va a llegar un día que esa gente que estuvo escuchando por mucho tiempo sin animarse a dar el paso de acercarse a la iglesia, un día esta iglesia quedará pequeña porque todas esas almas que escucharon el mensaje sentirán en su corazón el tiempo del avivamiento del Espíritu Santo, el último gran llamado que esperamos de parte de Dios para la humanidad. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 60, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios puede cambiar el corazón de la gente. No existe otro libro en el mundo que trabaje directamente sobre el espíritu. Todos los demás trabajan sobre la mente, pero la Biblia directamente entra en el espíritu. Dice la Biblia que la palabra de Dios penetra hasta los tuétanos y hasta las coyunturas de todo ser, para transformar, para limpiar, para renovar, para dar vida. Y el mismo Señor Jesucristo nos dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo,
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ningún maestro en la historia humana pudo haber llegado a impactar tan profundamente la historia de la humanidad como para dar palabras de vida eterna. 400 años antes de Cristo hubo un tiempo de la antigua Grecia donde se levantaron los grandes filósofos como Aristóteles, Demóstenes, Sófocles, Heráclito. Algunos eran eruditos en matemática, otros en el arte de expresarse en la oratoria y otros en escribir los pensamientos de la manera que concebían el posible funcionamiento del cosmos. Los filósofos griegos lograron trazar el delineamiento filosófico del pensamiento humano y hoy sus libros no son más que viejas retóricas olvidadas en las universidades. En nuestro tiempo en el colegio todavía estudiábamos a Pitágoras, Aristóteles y sus grandes enunciados porque formaba parte del plan de estudios. Hoy ya es algo más pasajero, más histórico que nada. Estos hombres enseñaron en un lapso aproximado de 150 años y trazaron el delineamiento filosófico del pensamiento humano. Pero hubo un hombre que enseñó 3 años y dividió la historia en 2, y se llama Jesucristo de Nazaret. Un hombre enseñó 3 años y dividió la historia en 2. La historia no es antes de Buda y después de Buda, no es antes de Mahoma y después de Mahoma. La historia que nos toca vivir es antes de Cristo y después de Cristo. El mensaje que tuvo que haber dado Jesús tuvo que haber sido tan impactante para poder chocar contra la mente humana, para producir un cambio tan radical en el curso de la historia humana, para que la historia, los grandes eruditos de la historia, los pensadores, los científicos reconozcan que ese hombre dividió la historia en 2. Hagamos lo siguiente a partir de ahora. Intentemos convocar a través de Facebook. Lo podemos hacer ahora mismo. Necesitamos reunir 50,000 hombres para crear un proyecto tan impactante. Llamamos a científicos, médicos, especialistas en literatura, en historia, en matemáticas, en todas las disciplinas, áreas que puedan existir en el conocimiento humano. Llamamos a todos a una gran convención mundial para que tratemos de producir algo que sea tan impactante sobre la humanidad y que logremos dividirlos antes del concilio y después del concilio. Y no lo lograremos. Ni aunque reunamos a todos los mejores hombres de letra, de ciencia, de arte y de matemática del mundo, no lo lograremos, porque el mensaje que trajo Jesucristo no era un mensaje de ciencia, no era un mensaje de eruditos, sino que era el mensaje del Hijo del Dios viviente. Él hablaba la palabra del Dios eterno. Él trajo la revelación perfecta, eterna, única, inamovible que necesita la historia de la humanidad. Y a través de su palabra, solamente por su palabra y únicamente en su palabra, se puede transformar el corazón de la gente. ¿Hay un amén por aquí? Amén, aleluya. Tus palabras, tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba de entregar y era uno de los 12. Queridos hermanos, necesitamos hoy en este mundo volver a la palabra de Dios.
Cuando cayeron las Torres Gemelas, Estados Unidos quedó totalmente conmocionado. Fue tan grande el impacto que produjo en la nación norteamericana la caída de las Torres Gemelas. La cantidad de muertos que hubo en ese lugar, los 2 edificios símbolo del poderío económico de Estados Unidos y símbolo como las 2 columnas de la economía mundial, en tan solo una mañana se cayeron abajo. Era increíble, era impresionante. Yo fui en el año 2002 a los Estados Unidos, un año después, y todavía en cada casa de los Estados Unidos había una bandera, porque despertó en ellos un nacionalismo que lo tenían olvidado. Ellos estaban tan profundamente impactados por eso. La nación de Estados Unidos, sin embargo, se conmocionó, y en los canales de televisión llamaron a evangelistas, a predicadores, a pastores, a descendientes de los grandes pastores para preguntarles por qué Dios permitió esto en los Estados Unidos. Llamaron a una, creo que era la hija de Billy Graham, y la llevaron a la cadena Fox News y le dijeron: ¿por qué cree usted que Dios ha permitido esta desgracia sobre nuestra nación? Y ella le dijo: cuando Estados Unidos comenzó era obligatorio leer la Biblia en las escuelas. Hoy lo hemos prohibido. Cuando Estados Unidos comenzó era obligatorio leer la Biblia en el Congreso Nacional. Hoy lo tenemos prohibido. Cuando Estados Unidos comenzó teníamos el monumento de la Biblia frente al Congreso Nacional y frente a las más importantes oficinas de justicia de todos los Estados Unidos, y todos esos monumentos los hemos destruido porque hoy estamos quitando la Biblia, la palabra de Dios, de nuestra sociedad. Y encima de todo, ustedes le quieren culpar a Dios. La culpa es de nosotros, que nos hemos apartado de su palabra, dijo ella. Ningún sistema educativo puede solucionar el problema de la humanidad si se aleja de la base más importante de todos, la palabra de Dios. Estuve esta semana, antes de ayer o ayer, estuve en Campo 9, ayer a la noche. No, el viernes a la noche estuve en una conferencia del doctor Enrique Riera, exministro de Educación y Ciencias del Paraguay, y su exposición fue brillante. Una radiografía con estadísticas impresionantes de los problemas de la educación paraguaya, que está verdaderamente llena de problemas. Entre todos los problemas que analizaron estaban los cálculos de la deserción escolar, de la cantidad de niños que empieza y los pocos que terminan hasta el 6º grado, hasta el 9º grado, hasta el 3er curso, y de los pocos que pueden ir llegando a la universidad. Eran impresionantes y algunas veces lamentables las estadísticas que presentaba. En ningún momento se mencionó que el error del sistema educativo es apartarse de Dios, y que ahora se está queriendo meter en el sistema educativo el concepto de que la homosexualidad es normal y un montón de cosas que quieren hacer creer a nuestros niños, lo cual está mal y cuyas consecuencias las vamos a pagar tarde o temprano, porque sin la Biblia en las escuelas o sin temor de Dios en el sistema educativo, la sociedad se nos va a caer a pedazos y vamos a ver la generación más perversa que jamás haya existido sobre la faz de la tierra. Si no volvemos a la Biblia, si no volvemos a la palabra, vamos a pagar las consecuencias. Es imposible no reconocer la autenticidad de un mensaje que ha prevalecido en el tiempo por miles de años. Este libro, llamado la Biblia, es el más perseguido de la historia, el más cuestionado, el más debatido, el más vendido, el más difundido, el más importante de todos, porque contiene la palabra de Dios. La historia registra momentos álgidos donde reyes, emperadores y gobernantes obligaron a todo ser humano a traer sus Biblias a las calles para ser quemadas.
se encargaron de todas formas de asegurarse que nadie más en el mundo tendría una Biblia. Apenas meses después, la Biblia estaba llenando nuevamente las calles, porque esta palabra es como un río de agua viva que fluye y no se la podrá detener nunca jamás. A su nombre, oh Espíritu Santo de Dios. Los fariseos enviaron a los alguaciles para detener a Jesús y llevarle preso. Ellos vinieron con todo y terminaron escuchando al maestro y se fueron con las manos vacías. Los fariseos le dijeron, ¿por qué no le trajeron? Ellos respondieron, jamás hemos escuchado a ningún hombre hablar así. Y estamos hablando de un tiempo donde la gente sí tenía cierto nivel de cultura, porque la influencia cultural de todo Oriente Medio, incluyendo Israel y Jerusalén, estaba bajo el predominio de la cultura helénica. Aunque el idioma oficial era el latín por el gobierno político que tenía Roma sobre todos los imperios de la época, la cultura helénica, las enseñanzas filosóficas de Grecia eran las que se habían impartido sobre la humanidad en esa región y en ese sector. Eran personas que tenían cierto nivel de cultura, cierta visión de un mundo para ese entonces bastante importante en las letras y en las artes. Jesús vino a predicar y los alguaciles que vinieron para llevarlo preso dijeron, no, a pesar de haber escuchado los escritos de Aristóteles, a pesar de haber escuchado y leído a Heráclito, a este, a aquel y al otro, hoy yo les puedo decir, verdaderamente nunca nadie ha hablado así. Jesús no trajo una fotocopia. Jesús trajo el mensaje original de Dios. Fíjense un detalle. Jesucristo nunca dijo, jamás, nunca, Él mencionó a otro. Él no tuvo que decir como decía Sócrates. O no tuvo que decir como decían los esenios, cuya cultura filosófica, espiritual también estaba muy predominante en la época, con ya en aquel entonces la teoría de la reencarnación y otras mentiras diabólicas. Esto estaba bien estructurado. Jesucristo enseñaba con autoridad, con mando, con claridad. Él no le mencionó nunca a ningún otro. Es más, ¿saben lo que dijo? Todos los que enseñaron antes que yo no eran más que ladrones y salteadores. Escuchen lo que dijo Jesús, incluyendo a Buda, que estuvo 500 años antes de Cristo. Jesucristo se para y dice, todos los que enseñaron antes de mí no son más que ladrones y salteadores. El mensaje verdadero era el suyo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Que todos los autores después de Cristo, la mayoría, el 90% de los grandes autores postcristianos de la era, decían, como dijo Jesús. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Se pinimbaite, hermano. Jesús no le mencionó a nadie antes que él, pero después de él, todo aquel que quería tener cierto éxito tenía que decir, como dijo Jesús. Es tan profundo, tan impactante y tan glorioso lo que trajo a la humanidad que pudo transformar el curso de la historia. Alguien dijo que ni si juntásemos de la historia todos los ejércitos que marcharon, todas las embarcaciones que cruzaron los mares, ni si juntásemos todas las guerras, ni si juntásemos toda la ambición del hombre, ni toda la ciencia del hombre, nunca, nadie, jamás impactaría al mundo como lo hizo tan solamente un hombre llamado Jesucristo de Nazaret. Vale la pena creer en su mensaje.
Vale la pena, tú que me estás viendo por televisión, que hoy entiendas que la solución para tu vida se llama Jesús. Que la solución para tu vida se llama Jesús. Y la respuesta a tus interrogantes solamente los encontrarás en la palabra de Dios. No existe otro libro en el mundo que pueda decirte quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Porque la Biblia te dice quién eres. Eres creación de un Dios eterno, sabio, poderoso y autosuficiente en sí mismo. Él te hizo, Él te formó con sus manos, Él te plantó sobre la faz de la tierra, Él es tu creador. Tienes un origen, tienes un diseño, tienes un diseñador. Él puede decirte que venimos de la creación maravillosa que Él hizo, eres una creación de Dios y tenemos un destino eterno que nadie lo podrá cambiar por sí mismo, excepto por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Yo quiero decirte, tú que estás viendo por televisión, tú que estás escuchando por la radio o tú que estás en este lugar, necesitas de Jesús en tu vida. Todos los que estamos aquí somos seres redimidos, personas que alguna vez estuvimos en grandes errores de nuestra vida, pero que alguna vez entendimos que necesitábamos de un Salvador. Todos entendimos en algún momento de nuestra vida que no podemos ser los arquitectos de nuestro propio destino, porque terminamos siendo los arquitectos de nuestros propios errores. Si quieres diseñar tu vida, necesitas de un plan, y el plan perfecto para tu vida está en la palabra de Dios. Aquí encontrarás consejo para las horas de tristeza. Aquí encontrarás consejos para tu prosperidad. Aquí encontrarás consejos para ser un buen padre, para ser un buen esposo, para ser una buena madre, para ser una buena esposa, para ser un buen vecino, para ser un buen amigo, para ser leal, para ser fiel, para ser todo lo que tienes que ser en la vida. Este es el manual de instrucciones y no existe otro que te pueda llevar a la luz. Tienes que aceptar, entender, someterte y sujetarte a la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo dijo: la palabra que yo os he hablado es vida. Tenemos que hacer que esto, en lugar de prohibirse, se obligue en las escuelas. ¿Cómo sería, mis amados hermanos, si cada día empezasen las clases con una palabra de Dios, una palabra de reflexión? ¿Se imaginan ustedes si todos los días la profesora, antes de empezar la clase, leyese tan solamente un minuto la palabra de Dios a sus alumnos? ¿Se imaginan ustedes si en las universidades se incluyera una materia que estudie la trascendencia de la Biblia? El impacto de este libro sobre la humanidad. ¿Por qué se estudia tanto sobre las leyes romanas y no se estudian las leyes basadas en Deuteronomios, en Levíticos y en Números? Si estas son las bases del derecho revelado por Dios, y el derecho establecido por Dios es exigente, el derecho de los hombres se está volviendo blando y está formando una nueva generación de criminales. ¿Por qué? Porque en la Biblia Dios establece que aquel que roba debe ser castigado, que aquel que mata debe ser muerto, que aquel que viola a un niño no puede ser perdonado. Eso dice la Biblia, lo dice el Señor. Pero el hombre de este tiempo condena más al que mata a un perro que al que viola a un niño. Y si cambiamos el orden de las cosas, las consecuencias las tendremos que afrontar. Tenemos que analizar cada uno de nosotros qué
es lo que vamos a hacer con nuestra vida, en nuestra casa, con nuestra familia, para que por lo menos en lo que a nosotros nos compete en nuestro pequeño universo y reflejarlo en nuestra iglesia, y que nuestra iglesia refleje a la sociedad una convivencia armónica, basada en el respeto, en el amor fraternal, en la comprensión, en la tolerancia y en la fe en Dios. Si no lo hacemos, lo vamos a pagar. Este es el tiempo, mi hermano, este es el tiempo, mi amigo, en que tenemos que volver a la palabra de Dios. Hoy yo clamo al Señor por esto que está escrito en Amós, a esto que es tan importante, porque hay dos etapas de esta secuencia. Escuchen primeramente esto. Primero dice el Señor, en Amós capítulo 8, versículo 11, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír mi palabra, dice el Señor. Hoy como iglesia, pidamos al Señor que apresure este tiempo, que haya hambre de oír la palabra de Dios, porque también se acerca un tiempo que puede ser complicado. Dice Timoteo en su segunda carta escrita por Pablo a Timoteo, la carta de San Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Dentro de la iglesia evangélica y dentro de todas las iglesias, hoy tenemos un mundo de gente que se ha vuelto a las fábulas. ¿Qué quiere decir fábula? Historia inventada, que tiene cierta posible conexión con la realidad. Y eso es mucho más difícil porque se engaña a las multitudes. Hoy escuchamos a muchos predicadores enseñar cosas raras, extrañas. Hoy se enseña de todo. Por allí salió una predicadora hace poco, esposa de un gran predicador internacional, diciendo que Dios era una hembra y que tiene tetas de las cuales debemos mamar. Están completamente locos. Un famoso cantante que se hizo pastor, no sé ni para qué, andaba diciendo que los cristianos podemos practicar Halloween. Barbaridades que no tienen pie ni cabeza. Y si miramos en YouTube, hay infinidad de mentiras. En ese afán de los pastores de competir entre quién es el que sabe más, quién es el que conoce más, muchas veces inventan teorías raras. Sobre el problema de Adán y Eva en el Edén existen 200 teorías, unas más locas que otras. Y como Dios no nos ha permitido a nosotros descifrar el código exacto de lo que pasó allí, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente decirle, Señor, lo que tú hiciste estaba bien. Cuando estemos contigo lo entenderemos a plenitud. Tú no te equivocas. Y no tratar de inventar una historia que me permita a mí ser el gran predicador que descubre lo indescubrible. Pero eso le pasa a muchos pastores. Quieren ser los que tienen el grito de Eureka. Eureka fue aquel gran grito del filósofo que descubrió el origen del huevo y la gallina. Eureka, yo descubrí, yo entendí, yo esto.
Y no es lo que tú entiendes ni lo que yo entiendo, no es lo que yo creo ni lo que tú crees, es lo que Dios dice. Y para eso, mis queridos hermanos, tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. En esta iglesia seremos celosos de lo que se llama la sana doctrina. Estaremos sujetos a lo que dice la Biblia. No inventaremos nuevas fórmulas, no nos creemos los que sabemos más que otros, sabemos lo que Dios dice en su palabra y lo que el Espíritu Santo de Dios revela que enseñemos sin alejarnos de los parámetros establecidos por los apóstoles y los grandes hombres de la historia de la iglesia. Porque o si no, vamos a hacer lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: vendrán muchos que tendrán comezón de oír y se volverán a las fábulas, porque habrá maestros falsos. Y no solamente dentro de la iglesia, hay mucha gente que hoy se mete en la metafísica, en gnosis, en masonería, en rosacrucismo, porque tienen necesidad de que sus oídos escuchen un mensaje que les convenza y se dejan convencer por fábulas inventadas por hombres. La reencarnación no existe. Hebreos 9:27 dice: está establecido para el hombre morir una sola vez y aguardar el juicio. La Biblia termina cuando la palabra de Dios nos enseña que llegará el día que la muerte devolverá a sus muertos. El Hades, la tierra, el Sheol y el mar hará que todos resuciten. Todos esos vivieron una vez, murieron una vez y resucitarán una vez para un juicio eterno hacia Dios o hacia el infierno. No existe ninguna otra fórmula, lo demás es mentira. Son fábulas y no te van a llenar tus expectativas. Yo te digo por experiencia, porque leí todos los libros de Connie Méndez, leí todos los libros de Rubén Cerdeño en metafísica, leí todos los libros de los Rosacruces. A los 14 años ya leí el concepto Rosacruz del cosmos, hasta recuerdo la cantidad de páginas, 415 páginas que leí en 4 días. Me gustaba devorar libros. Busqué la verdad en el rosacrucismo, en la metafísica, en la gnosis y en todas esas locuras. Hasta llegué a leer libros de parapsicología, hipnosis y cuantas macanadas más. Hoy te digo, todo lo tengo por basura. Son basura. La Biblia es la verdad. Lo que llenó mi vida, lo que dio respuesta a mis interrogantes está en Jesucristo, en la revelación del Espíritu Santo, en su palabra. Nada más que en su palabra, únicamente en su palabra. No necesito de ningún otro libro, necesito de la Biblia para llenar mi corazón, y eso también lo necesitas tú. Y la iglesia dice: amén. Amados amigos y hermanos de Caguazú, volvamos a la palabra de Dios, volvamos a Jesucristo. Volvamos a la sana doctrina, no enseñemos mentiras, enseñemos la verdad. Jesucristo vuelve pronto. Vendrá un hambre de 2 filos para los que estén predispuestos, como decía Jesús: el que quiere oír, que oiga. Y para los que quieran oír, Dios va a enviar hambre, no de pan, sino de oír su palabra. Y para los que no quieren oír, vendrá también comezón de oír. Y terminarán escuchando fábulas. Y voy a terminar de la manera tan simple que Dios va a solucionar este problema. Porque llega el tiempo en que el Señor Jesucristo ha de volver a la faz de la tierra. Dice aquí que se levantará un hombre sobre la faz de la tierra. La canción We Are the World ya lo anunciaba desde 1980 y poquito. There comes a time when we'll hear a certain call and the world must come together as one. Llegará un tiempo en que se levantará una voz y el mundo lo tendrá que seguir, decían los cantantes unidos de Estados Unidos. Y esa voz será la del anticristo, que se manifestará
y a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios, mentirosos y todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios enviará al mundo un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios va a enviar finalmente, después de enviar el tiempo de hambre de su palabra, el diablo levantará comezón de oír para engañar a muchos, y en el cierre final Dios dirá: me cansé. Ahora crean lo que quieran creer. Aquí les enviaré un poder engañoso, dice el Señor, para que crean la mentira, ya que no gustaron de la verdad. Pero yo te digo hoy, es tiempo todavía de gustar de la verdad. Y la verdad es su palabra. Volvámonos a su palabra y nada más que su palabra para ser hombres de bien de una sociedad donde podamos vivir correctamente en armonía con nuestra familia, con nuestro entorno y con los demás, reflejando el amor y la misericordia de Dios. Iglesia Cristiana Alfa y Omega, cultos de sanidad, oración, liberación, restauración familiar y financiera, proclamación de la palabra de Dios. Nos reunimos los sábados a las 18:30 horas y los domingos a las 18 horas para alabar y adorar a Dios bajo la unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Ven a compartir con nosotros una experiencia maravillosa de amor fraternal y recibirás bendición para ti y toda tu familia. Iglesia Alfa y Omega, una iglesia donde practicamos el amor fraternal. A tan solo 130 metros de la ruta Repatriación, Barrio General Bernardino Caballero de Caaguazú. Más informes al 0982 436 026. Conmigo a la calle.